Perdón. Ahora sí, voy a compartir la pantalla. Espérame, please wait, please wait. ¿Se ve, cierto? Hagamos una seña, un aviso. Sí, se ve. Perfecto. Ya, vamos a empezar con la segunda unidad dentro de este ciclo llamado Jesucristo. Es un ciclo distinto, decidimos hacerlo distinto para ir optimizando el aprendizaje. Hemos dividido esto en unidad. La primera unidad habla de la divinidad de Jesucristo. La segunda va a hablar de los oficios de Jesucristo. Y la tercera va a hablar de algunas cosas puntuales de Jesucristo, como su venida y esas cosas. Bien. La segunda unidad de este ciclo habla de los oficios de Jesucristo. Existen tres oficios, o lo que llamaba Calvino el triplex munus en latín, o las tres funciones. Y fue Calvino el que le dio un lugar súper relevante en la doctrina protestante. El catolicismo habla de Jesucristo, pero no habla de este Jesús con tres oficios, con tres funciones. Otro teólogo alemán súper importante, que es Ludwig Berkhoff, se da cuenta de esta distinción para armar el contraste entre este nuevo Adán con el primer Adán que era inocente y que cae de esta inocencia. Si es que se dan cuenta, y aquí con esto pónganme atención, el primer hombre, estamos hablando de Adán, fue investido a imagen de Dios con conocimiento. ¿Se acuerdan que el Génesis habla de que le dio el conocimiento? Y es más, cuando dicen vamos a crear el hombre a nuestra imagen y semejanza, eso también tiene que ver con este conocimiento total de la vida. Recuerden que el ser humano, el hombre, tiene un diseño de... Sí, te tenía el micrófono. Tranquila, Gloria. El hombre, por diseño, vivía la eternidad y estaba en una esfera de eternidad. La eternidad supera la santidad. Esto es un estado más anterior a eso. Obviamente estamos hablando de que Dios es 3 veces santo, pero la eternidad tiene que ver con un estado de que no es temporal, es el estado final del diseño del ser humano. El ser humano por diseño fue creado para habitar la eternidad. Es por eso que nosotros, cuando Jesús vuelve y nos redima, vamos a vivir la eternidad nuevamente. Cuando el hombre es creado, Dios le da el conocimiento de todas las cosas. Por consiguiente, eso sería una sombra de un profeta. Lo hace santo porque estaba apartado y no conocía el pecado. Por consiguiente, estaba en una esfera de santidad. Y eso también lo hace un tipo de un sacerdote. Y también le da el dominio. Le dice que en las versiones más antiguas habla de sojuzgar la tierra. Habla de ser dueño de toda ella, de labrarla, de ponerle nombres a los animales. Todo eso era parte del dominio dado por Dios al hombre. Y eso también lo hizo rey de este mundo recién creado. Pero, ¿qué fue lo que pasó? El pecado de Adán hizo que este primer hombre perdiera esa condición. Es por eso que era necesario que hubiera un nuevo mediador con estas tres investiduras originales. Es por eso que viene Jesucristo y se convierte en este profeta que nos salva de la ignorancia del pecado. Es por eso que también aparece este Jesucristo sacerdote que nos salva de esta culpabilidad que el pecado nos trae. Y también habla de este Jesucristo rey que nos salva del dominio del pecado. Recuerden que Jesucristo Jesucristo deja el mundo, pero lo deja salvo. Él permite la opción de salir del pecado. Antes el mundo no tenía opción de salir del pecado, ahora tenemos opción en Jesucristo y Él permite que salgamos del dominio del pecado. ¿Bien? Y ahí es donde nosotros, al recibir a Cristo, lo recibimos como este logos encarnado, esta acción divina propiamente que habla Juan 1:12, súper poderosa, súper potente, y que al recibir a Jesucristo hecho hombre en nosotros,
nos permite también entrar a esta atmósfera nueva, esta atmósfera que nos permite acercarnos al diseño original. Sí, dígame. Bueno, porque el país tuyo, ¿verdad? Hermano Ofelia, ¿me habló? Cuando le da la... No, ya estoy terminando. Ya, se le activó el audio. Pablo, en Colosenses 2:6, nos cuenta de que tal como recibimos, es como también debemos andar en él. Porque así como recibimos a este Jesucristo encarnado, tenemos que vivir bajo esas tres atmósferas que Jesucristo nos entrega. Por ejemplo, cuando recibimos a Jesucristo como profeta, eso establece de que estamos dispuestos a escucharle. Cuando recibimos al Jesucristo sacerdote, habla de que estamos dispuestos a aplicar en nuestras vidas eso que consiguió en la cruz del Calvario, que estamos dispuestos también nosotros a recibir esta devolución, esta vida que se nos devolvió como en el altar del Calvario, por llamarlo así. Y también cuando recibimos a este Jesucristo Rey, es que estamos dispuestos a seguirle y obedecerle, pues esta es la forma original de ser un discípulo. Entonces los tres oficios de Jesucristo se aplican a nuestra vida diaria. Los tres oficios de Jesucristo son los que deben guiar la vida del cristiano y son los que guiaron a los apóstoles a establecer la verdad fundamental para la iglesia y toda su base doctrinal que está en el Nuevo Testamento. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en esa pequeña introducción? Vamos a ver la primera parte de Jesucristo como el profeta. Bien, Jesucristo son tres oficios, recuerden, profeta, sacerdote y rey. Bien, así que esta y la próxima clase post fiestas patrias vamos a estar hablando de este Jesucristo profeta. Bien, a todo esto sí, se nos va a alargar un poco más el ciclo, vamos a terminar llegando a noviembre, bien avanzado noviembre, pero la idea es que ustedes puedan comprender la doctrina de Jesucristo de muy, muy buena forma. Bien. Mateo 21:11 dice lo siguiente en la NBI. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. La Nueva Biblia de las Américas dice, y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. La Biblia textual dice, y las multitudes decían, este es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Bien, la Biblia habla y da testimonio de un Jesucristo que era conocido como profeta. Pero para eso tenemos que entender unas cosas antes. ¿Bien? Porque Jesús como profeta, hay muchas profecías de él que podemos, siendo las más famosas, las de Mateo 24 y Mateo 25. Su precisión fue súper, súper drástica cuando él habla de la destrucción del templo y de Jerusalén, es como muy enfático. También habla de lo que de lo que va a venir. Entonces, en la precisión de Jesucristo habla de un nivel de profeta súper, súper importante y súper, súper fuerte. Su oficio reveló todo lo que está escrito en la palabra. Él en ningún momento vino a dar otro fundamento que no fuera el escritural. Es por eso que si nos atenemos a la figura del profeta mayor, que es Jesucristo, y Jesucristo lo único que hizo fue revelar la palabra escrita, significa de que un profeta tiene que solamente revelar la palabra escrita. Y eso lo convierte en el profeta por excelencia, un profeta que se apegó 100% a lo que el Padre le decía y que se dejaba guiar por el Espíritu Santo y que al mismo tiempo enseñaba y redarguía, como se dice antiguamente, o reprendía, retaba al pueblo cuando era necesario con la misma autoridad que lo hacían los profetas del Antiguo Testamento, hasta Juan, como Jesús mismo declara. Recuerden que Jesucristo cierra el profetismo del Antiguo Testamento en Juan el Bautista.
Y ojo, que este es un oficio de Jesús desde el inicio del tiempo. Él siempre estuvo diseñado como profeta para, con su vida y con sus dichos, poder accionar ciertas cosas en la historia, para que su palabra pudiera dirigir ciertos acontecimientos. Es muy parecido a la imagen que ocupa C.S. Lewis en las Crónicas de Narnia. No recuerdo cuál de los libros es. Sí, creo que es el... Porque ustedes saben que las Crónicas de Narnia están ordenadas desordenadamente. Lo que nosotros conocemos como el libro uno no es el libro uno. Hay dos órdenes, el orden de publicación y el orden que le dio el mismo escritor. Entonces, el número uno, que es la bruja y el ropero, no es el uno. Hay uno anterior a él, en que en que hay una parte en que Aslan aparece hablando en una lengua muy particular y va creando Narnia. Conforme él va caminando en la nada, él va hablando y va creando todo. Y eso es una figura que ocupa C.S. Lewis, que era cristiano, para hablar de la creación del mundo por la voz de Dios reflejada en este león. Entonces la voz es una parte muy importante del oficio profético. Y eso es lo que Jesús mostró durante su ministerio en la tierra. Qué hermoso, sí. Les recomiendo leer las Crónicas de Narnia. Las Crónicas de Narnia es lo mejor para entender la Biblia en muchas cosas. Si bien ocupa seres mitológicos y todo eso, habla de esta lucha del bien y el mal. Es por eso que Aslan, fíjense, la imagen cuando la bruja lo sacrifica, es una imagen vívida del sacrificio de Jesús. Y era porque Aslan, como no tenía maldad en él, destruye el altar de la perdición y vuelve con toda su cabellera hermosa y pomposa. Entonces, y él mismo se deja matar. Entonces, es como lo mismo de Jesús. Y cuando muere el león en el altar en vez de la niña, es un reflejo de lo que hizo. Claro, eso es. Las crónicas de Narnia es todo eso. Las crónicas de Narnia son tratados casi evangelísticos, pero muy, muy, muy lindos. Así que se los recomiendo leer. Yo los 7 libros me he leído 4, no me he dado el tiempo para más. Pero ahora en varias librerías los venden los 7 juntos en una cajita. Es muy bonita. Así que ahí vienen ordenados con el orden que dijo C.S. Lewis. Así que no con el orden de publicación. Así que se los recomiendo. ¿Qué es lo que vamos a ver en estas dos clases? El profeta en la Biblia, prestarte el libro, profecías sobre Jesús y el oficio profético de Cristo. ¿Ya? Vamos a hablar primero del profeta en la Biblia. ¿Qué es este profeta en la Biblia? El Antiguo Testamento ocupa 3 palabras para profeta. Primero vamos a ver lo que es etimológicamente un profeta. Ocupa 3 palabras. Primero ocupa el vocablo hebreo naví, que significa portavoz, orador, profeta. Se ocupa más o menos 309 veces en el Antiguo Testamento. Después viene la palabra hebrea Ose, que viene siendo vidente. No es la misma raíz de José, como algunos en internet han puesto. Tengan cuidado con eso, porque el vocablo griego para José es Yusef. Aquí es José, que no es lo mismo. No me voy a meter en eso, ovejita. No. Vamos a hablar de Jesucristo como profeta. Ahí, en base a lo que pueda yo explicar, ahí ustedes infieran y hagan el análisis. Yo simplemente voy a hablar de Jesucristo. ¿Ya? Porque profetismo del Antiguo y del Nuevo Testamento son cosas muy distintas también. ¿Ya? Eso. Y el otro, el vocablo ose, que habla de vidente, se ocupa unas 18 veces en el Antiguo Testamento. Y hay otra palabra que es roe, que habla de vidente, que es un sinónimo de Naví, que es profeta, y se ocupa 12 veces. Pero la Septuaginta es el Antiguo Testamento escrito en griego, y traducido de las lenguas hebreas antiguas al griego por cerca de 70 o 72 eruditos en Alejandría. Ocupa el término griego profetes, que es una palabra compuesta de pro
antes, y femi, que es hablar, o sea, hablar antes, o eh, se podría leer como un prehablamiento, una cosa así, suena raro, pero es más o menos así, un prehablamiento, un prehablar, un hablar antes. Bien, la Vulgata es la Biblia completa traducida por Jerónimo, la primera Biblia así propiamente tal en latín, en un idioma no los bíblicos, escrita por el 500 y algo, bueno, traducida en el 500 algo por Jerusalén, en Jerusalén por Jerónimo. La Vulgata está en latín y él ocupa el vocablo latino profeta para traducir estos términos hebreos. Y desde ahí que es donde nosotros podemos ocupar el término ya profeta propiamente tal. Otra forma en que eran llamados los profetas era el término hombres de Dios. Por ejemplo, se partió por Moisés en Deuteronomio 33:1, después en Samuel en primera de Samuel 9:6 y a Eliseo en segunda de Reyes 4:9. Bien, pero había una distinción. El profeta para Israel no era cualquier cosa. El profeta para Israel era alguien muy importante, era una figura muy, muy importante. Y ahí es donde nosotros podemos inquirir de por qué se respetaba tanto a Samuel a tal extremo de que Saúl le temía. El profeta en Israel tenía una posición muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque Moisés fue, junto con ser el primer profeta nacional, se convirtió en un referente de cómo tenía que ser el vidente. O sea, si hay alguien que sentó a las bases cómo debía ser el oficio profético en el antiguo Israel, fue Moisés. Moisés y Aarón perpetuaron el oficio profético en Israel. Y en más, Samuel le da este nuevo impulso al oficio y crea las escuelas de profetas. Todo esto lo pueden leer en la Biblia. Entonces, si bien no puse los versículos, pero está todo ahí. Moisés y Aarón le dan el impulso a cómo tenía que ser un profeta. Un profeta era un hombre que se contactaba con Dios, que tenía una línea directa con él, por llamarlo así, que estaba investido con su Espíritu Santo para cosas puntuales y daba un mensaje. Y Samuel le da este nuevo impulso y arma esta nueva forma de ser profeta en Israel. Tienen elementos súper, súper importantes y iguales. Por ejemplo, está el elemento de dirigir o ser líderes de una nación. Antes de los reyes de Israel estaban los jueces y Samuel era el último juez. O sea, Samuel tenía autoridad sobre el pueblo. Saúl, sí, pues. Sí, acuérdate que hay registro de eso en la Biblia, sí. Está en Primera de Samuel, está cuando lo ungen y se le da una serie de informaciones y le dice si va a hacer tal cosa, va a hacer tal cosa, y después que esto te ocurra, de ahí para adelante el Señor va a ir detrás de ti y vas a empezar a profetizar. Es más, Saúl empezó a profetizar junto con los demás profetas. Saúl profetizó, pero no fue un oficio profético. Fue solamente en el momento en que fue lleno del Espíritu Santo para guiar al pueblo de Israel. Pero él no era profeta, pero sí profetizó. ¿Ya? El periodo de mayor profetismo en Israel fue en el siglo VII antes de Cristo. Hubieron grandes referentes en ese momento. Son Isaías y Miqueas en Judá y Oseas y Amós en el reino del norte, que era el reino de Israel. Fue un siglo donde hubo mucha profecía, hubo muchas cosas de parte del Señor moviéndose en ambos pueblos. ¿Bien? Los profetas en el Antiguo Testamento tienen clasificaciones. Existían los profetas literarios, que eran los que escribían sus mensajes proféticos, como Isaías, Jeremías, y los demás que podemos encontrar en la Biblia. Agustín de Hipona a él los clasificó como los profetas mayores, que son por la extensión de sus libros, nada más. Como a Isaías, Jeremías, incluyendo las Lamentaciones, y las Biblias que del canon griego incluyen también la carta a Baruch, entre los escritos de Jeremías, y está Ezequiel y está Daniel, aunque Daniel en la Biblia hebrea no está puesto en el apartado de los profetas. Ese es otro tema que lo puedes consultar
en YouTube, en clases que hice anteriormente. Y están también los profetas menores, que son los 12 que conforman lo que se conoce como el rollo. Se los explico. Cada profeta tiene un rollo. El rollo de Isaías es uno de los más gordos. Isaías tiene, a pesar de tener 66 capítulos, es mucho más largo que Salmos. Es el libro más extenso de la Biblia. Jeremías también es extenso, entonces otro rollo. Ezequiel otro rollo, Daniel otro rollo. Pero todos los profetas menores están en un solo rollo. Por eso se les dice el rollo. ¿Bien? El rollo, acuérdense que los hebreos leían en rollos. Todavía en la sinagoga están los rollos. Y están los profetas orales. ¿Quiénes son los llamados los profetas orales? Son aquellos que no escribían sus mensajes y son registrados en la Biblia por sus dichos que fueron recogidos por cronistas o escribanos. Por ejemplo, Natán, Gad, Micaías, Elías, Eliseo. Todos ellos fueron profetas orales. Se puede decir que el mismo Samuel, pero ahí entramos en una duda porque no sabemos si Samuel directamente escribió sus profecías o lo hizo un escribano, o lo hizo un cronista, por la naturaleza de su libro. Entonces, no podríamos precisarlo bien, por eso no está mencionado. Pero esa es la división que se hizo de los profetas literarios, que son los que escribieron ellos mismos sus mensajes, y los profetas orales, que son los que alguien registró sus dichos. Pero ¿cómo era el oficio de profeta en el Antiguo Testamento? ¿Cómo era? ¿Cuál era la particularidad? ¿Cómo ellos podían hablar con Dios? A lo largo de la historia, Dios levantó y preparó hombres para instruir y amonestar a Israel. Israel era un pueblo súper rebelde. Dios mismo dijo que era cuando envía a Ezequiel, le dice, parafraseando la Reina Valera revisada, dice que yo te envío a un pueblo duro, a un pueblo que no cree y de dura cerviz, o de duro carácter, o de dura mollera, por llamarlo así. Entonces siempre Dios estaba levantando profetas para poder enrialar un poco a su pueblo, que lamentablemente caía en estos vicios. Y Dios los escogía puntualmente para enseñar y explicar por medio de parábolas o acciones, orientando al pueblo e interpretando su propia historia para la edificación del pueblo. Por ejemplo, lo que pasa en Oseas 12:10, o cuando a Ezequiel no se le permitió llorar a su viuda. Y así, muchas acciones proféticas que ellos hacían para dar una lección, hacer algo para mostrar lo que Dios estaba haciendo en el momento y lo que él quería enseñar o quería reprender al pueblo en particular. Eran maestros que estaban ungidos y escogidos por Dios para instruir al pueblo y para llevarlos a vivir una vida en la presencia de Dios, para dar a conocer los propósitos de Dios y también para anunciar lo que había de venir. Muchos profetas profetizaron la destrucción de Jerusalén y la caída de cuando se fueron a Babilonia. Otros profetizaron lo que iba, por ejemplo, una plaga de langostas, que después Joel profetiza lo que va a ocurrir después de eso, porque Joel profetiza lo que va a pasar por un castigo y la posterior restitución de dicho castigo. O la profecía de Jonás para Nínive, y así, todos los profetas eran utilizados por Dios para un fin muy determinado y para anunciar lo que había de venir. Isaías es el que más destaca dentro de las profecías mesiánicas, por ser el que el que las da en demasía, aunque también hay profecías mesiánicas en Génesis, en Salmos, en otros lados más. Bien, los profetas representaban a Dios para el pueblo. ¿A qué me refiero yo con esto? Que ellos desempeñaban este papel de reformador religioso o de caudillo patriota. Es muy parecido a lo que hablábamos al principio de Moisés. Ellos no tenían miedo a enfrentarse con quien sea para, para volverlo a la voluntad de Dios. Ahí tienen el caso de Elías. Elías cuando de frente se ataca a Jezabel, o el mismo Juan el Bautista cuando ataca a Herodías por ser una mujer que sin divorciarse formalmente de su marido,
que era hermano de Herodes Antipas, se termina metiendo con él. Y ella no dudaba para mantener su cuota de poder, incluso de ofrecer a su hija para acostarse con él. Entonces, todas esas cosas hacían que fuera súper, súper importante el profeta en el Antiguo Testamento, su oficio. Ellos también luchaban contra la idolatría del pueblo. El pueblo constantemente caía en estos cultos idolátricos que eran bien, bien terribles, porque sacrificaban guaguas, sacrificaban mujeres, practicaban la prostitución ritual, y la prostitución ritual podía ser de lo que fuera. Y eso también lo tenían mucho, muy arraigado los griegos, que tenían en cada templo dedicado a un dios, tenían prostitutas y prostitutos sagrados, que podían meterse con hombre y mujer al mismo tiempo y cero problema. Entonces, todas esas cosas también fueron permeando a Israel y los profetas vinieron a cortar eso de raíz. Y su mensaje no podía ser por parte, su mensaje eh, debía ser recibido íntegramente por toda la nación. ¿Eso es una pregunta, Jorge, o lo estás aseverando? Porque te faltó el signo de interrogación. ¿Todavía existe la prostitución ritual? Se dice que sí. Se dice que la prostitución ritual todavía existe, pero no así como prostitución ritual propiamente tal, sino que no, pues, no, 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 no. No, la prostitución ritual era ya se terminó de morir cuando la Inquisición hizo desaparecer los pueblos paganos del centro de Europa. Eh, no, pero todo se dice que en los círculos más elevados de las logias masónicas existe todo esto todavía, que se da esto de los ritos que incluyen el sexo como parte del ritual. Bueno, es algo que está que no tiene certeza, está en un halo de mucho, mucho misterio. Sigamos. Ahora, hablemos del profeta, pero en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la palabra que se ocupa para definir profeta en el Nuevo Testamento? El término profeta aparece 149 veces en el Nuevo Testamento y el vocablo profecía 19 veces. Pero la aplicación de esta palabra es súper ambigua. ¿Por qué? Puede referirse a los profetas del Antiguo Testamento, por poner un ejemplo, como habla Hechos 3:24 o Romanos 1:2, o también puede hablar de estos de la iglesia. En este último caso, puede ser los generales o colectivos. Me refiero a estos profetas que no tienen un oficio, sino que son, hablan profecía dentro de la iglesia por un momento tal, o que son tomados por el Espíritu Santo para dar una profecía puntual, que eso lo podemos leer en Hechos 11 del 27 al 30, o también estos profetas individuales que también habla Hechos 21 del 10 al 11. Jesús dijo que la ley y los profetas eran hasta Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, como leemos en Juan 16:16. ¿Qué podemos inferir con esto? Que el oficio profético en la actualidad existe, pero no es como como el del Antiguo Testamento. Bien, y de ahí quiero profundizarlo. La figura del profeta en la iglesia sigue existiendo, ¿ya? Pero no con el mismo orden o sistema del Antiguo Testamento. Bien, ¿por qué? Porque antiguamente el mensaje del profeta era un mensaje con autoridad, era un mensaje que daba dirección al pueblo y que incluso traía reforma política al pueblo. ¿Ya? Vuelvo a citar el caso de Jonás. Jonás hizo que un rey cambiara sus estatutos para traer la salvación de la ciudad. Samuel fue juez de Israel, o sea, él era una de las figuras principales del pueblo. Pero ahora, el mensaje del profeta en el Nuevo Testamento, en la iglesia, no tiene una autoridad de ese tipo. No tiene una autoridad así como que doctrinal, por llamarlo así. La profecía en la iglesia se caracteriza por visiones de Dios para la edificación del cuerpo y no para fundamentar ninguna clase de doctrina. La doctrina
de la iglesia radica única y exclusivamente en la Biblia. Nada más. Los profetas siguen existiendo en la iglesia. Yo puedo dar fe de aquello, muchachos. Pero su palabra, su mensaje, no es doctrina. Es más, el profeta tiene que supeditarse como Jesús lo hizo, tiene que revelar la palabra que ya está escrita. No puede dar nada nuevo, tiene que revelar lo ya escrito. Bien, si alguien que se llame profeta no cumple con el criterio que Jesús mismo establece, duden. Pero si ese profeta revela la escritura, si ese profeta trae edificación a la iglesia, sí, es como lo enseña la escritura. Bien, el oficio cambió, estamos en otro pacto, así que es totalmente distinto. El Espíritu Santo también aquí entra mucho en juego. En este de Pentecostés Dios no solo se comunicaba con los profetas o con con alguien en específico para una determinada tarea. Cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés, esa comunicación se extendió a cada creyente en Jesús. Todos. Esto es independiente de su estatus, de su edad, de su sexo. Y esto es por medio de visión, sueño y profecía, tal cual como lo habla Hechos 2, 17 y 18. Entonces, ahí es donde debemos tener cuidado de que nadie haga de esa revelación o visión, que son manifestaciones súper auténticas y reales, son reales, pero ellas no pueden ser doctrina. No pueden. Solamente la Biblia es la fuente de autoridad para la Biblia cristiana. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? Sigamos. Ahora, las profecías sobre Jesús, porque hubieron varias profecías sobre Jesús. La venida de Jesús y todo lo que él hizo estaba en la Biblia. Estaba todo, 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 todo. No había nada, 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 nada que de él no estuviera ya dicho. Estaba todo dicho. Estaba en la ley, estaba en los profetas, toda su vida, desde su nacimiento hasta que asciende de vuelta al cielo. Bien, Dios les había prometido a los israelitas un profeta mayor, a Moisés. Y aquí es donde quiero detenerme un poco a hacer un paralelo. Moisés es el profeta máximo de Israel hasta el día de hoy. Él podía hablar con Dios, tenía una relación personal y directa con Dios. Posiblemente él haya visto a Dios. Él vio como el mismo dedo de Dios escribe las tablas de la ley. Él escuchaba a Dios. Él podía entrar al tabernáculo y al arca directo. Él podía estar en la gloria misma de Dios. Pero aparte, su palabra, su visión y su mensaje traía ley y liderazgo al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Promete un profeta a Israel mucho mayor que Moisés, y lo hace en Jesucristo. Jesucristo trae palabra de gobierno, porque es rey. También traía palabra profética. Lanzó profecías con unas muy, muy certeras. Y tenía esta comunicación total con Dios, directa, por ser hijo de Dios. Y por vivir en esta dualidad, en esta hipostásis de hombre y Dios al mismo tiempo. Es todo eso lo que hace que Jesús sea superior a Moisés, porque Moisés vivió 120 años y murió. Jesús fue capaz de vencer a la muerte, salir de ella. Y se hizo eterno y volvió a su estatus de eternidad.
Y este profeta también venía a establecer las directrices de un nuevo reino, pero no era un nuevo reino terrenal, era un nuevo reino basado en el grupo de gente que ha sido salvada por la sangre de Jesús en el Calvario. Y ese reino él lo dirige, o sea, igual que Moisés, con una autoridad delegada, que fue la que Dios le dio para fundar y establecer la iglesia, que es su reino en la tierra. Entonces tenemos a este Jesús que es superior a Moisés, totalmente. Y que por eso cuando lo dijo se escandalizaron todos. Porque cómo les iba a tocar a alguien que hasta el día de hoy, a no sé cuántos años, cerca de 5.000 años que han pasado desde Moisés, sigue teniendo esta figura. Y Jesús le dice, yo soy superior a él. ¿Por qué? Porque lo era. Y Pedro en Pentecostés y en su sermón después de sanar al paralítico y la hermosa, presentó varias veces el perfil de Cristo en el Antiguo Testamento. Y esto comprueba aristotélicamente que dicho acontecimiento era el cumplimiento total de la Escritura. ¿A qué me refiero yo con lo aristotélico? Que el que está el cristocentrismo, que es cuando todas las acciones se centran en Jesús, pero la interpretación de la Escritura no debe ser cristocéntrica, debe ser cristotélica. ¿A qué me refiero yo con esto? El cristocéntrico pone a Jesús en el centro. El cristotélico pone a Dios como la finalidad, pone a Jesucristo como la finalidad de la obra redentora de Dios. Jesús no es el centro, Jesús es todo y es el objetivo, la finalidad por la cual todo esto se gestó. Entonces, todo este discurso de Pedro, este primer sermón de la iglesia habla de este Jesucristo revelado como la finalidad de todo, como el objetivo de todo. Y es ahí donde los apóstoles, entendiendo aquello, es como empiezan a hablar y a evangelizar todo el imperio romano de la época. Bien, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios y a él oirás. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Deuteronomio 18, 15 y 18. Hablando de esta primera parte. Miren lo que dice de lo segundo que le acabo de hablar. Cuando lo quitó, hablando Pedro de Jesús, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Todo lo que ocurre en la Biblia tenía como finalidad revelar a Jesucristo como el Hijo de Dios que iba a volver a traer al hombre a su diseño original, que era estar viviendo la eternidad con el Padre. ¿Bien? Las profecías mesiánicas, hay muchas. En el Nuevo Testamento hay muchas que aparecen en el ATI que se cumplieron en el Nuevo Testamento. En realidad, toda la escritura gira en torno a Jesús como la finalidad de la obra redentora del Padre en la humanidad. ¿Bien? Hay un montón de profecías. Aquí estoy. Miren, les puse unas pocas nomás, porque si no terminamos mañana. Miren, simiente de mujer, como dice Génesis 3:15. Fue descendiente de Judá, como dice Génesis 49:10. Que iba a nacer de una virgen, en Isaías 7:14. Que nacería en Belén de Judea, Miqueas 5:2. Era del linaje de David, Jeremías 23:5-6. Que iba a huir a Egipto, dice Oseas 11:1. De Egipto llamé a mi hijo, dice. La entrada triunfal está en Zacarías 9:9. Traicionado por un amigo, Salmo 41:9. Condenado por nuestros pecados. Bueno, Isaías 53, el 52, la mitad del 52 y el 53 hablan de este siervo sufriente y todo eso habla de todo lo que padeció Jesucristo en la cruz. Y cuando dan Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli, creo que es Nicodemo, José de Arimatea, uno de los dos, que mirando a Jesús crucificado empieza a recitar Isaías, los sufrimientos del siervo del Señor, como lo intitulan algunos,
o los sufrimientos del hombre triste también, como dicen las versiones en inglés. Y eso habla de que, eso es lo que habla Isaías en el 53, del 8 al 11, que iba a ser crucificado, como dice el Salmo 22:1, que iba a resucitar, como dice el Salmo 16:10, que iba a regresar al cielo, como lo dice el Salmo 24, y que iba a ser sacerdote según el orden eterno de Melquisedec, como dice el Salmo 110:4. Y eso ya está totalmente desplegado en hebreo y lo vamos a ver en unas cuantas clases más. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Perfecto. Continuará. Sí, la semana subsiguiente vamos a continuar con esto, con esta clase. Bien, eso. Eh, voy a parar la grabación porque tengo que hacerles una pregunta y obviamente no tiene por qué quedar grabada, así que voy a parar la grabación y... espérame.